Amigos, les traigo mi nuevo proyecto. En este caso es un gabinete para cocina. Bueno, mueble para cocina. No sé cómo le llaman ustedes en su país, en su ciudad, en su región. En este caso, pues aquí yo lo podría considerar como un gabinete o un mueble para cocina. Está elaborado en MDF 18 milímetros. El acabado es en chocolate de nitrocelulosa. En este caso, como es un mueble que no va a estar en contacto directamente, si es para la cocina, pero no va directamente con la humedad, sino es más para guardar cosas. Entonces el cliente, nos ajustamos al presupuesto, entonces se hizo en acabado en nitrocelulosa color chocolate. Bueno, entonces acompáñenme a ver el video de cómo se hizo este mueble para cocina. Lo primero que les voy a mostrar aquí son los cortes, como ya les he mencionado en otros videos. Mando a hacer mis cortes cuando tengo bastante trabajo y me los hacen llegar. Entonces lo único que hago es el proceso del armado. Como les decía, una vez lo que hago es tener las medidas de cada pieza, los meto en mi programa de dimensionado. Ese programa o con esos datos yo lo llevo a donde compro mi material. Ellos también tienen sus propios programas y su dimensionadora. Y pues no coincide del todo, pero tengo una idea más o menos de cuánto material requiero. En función de eso, pues pido mis cortes. Como les digo, cuando tengo ya bastante trabajo, me es más rápido. Ya no tengo que cortar, sino ya tienen los cortes. Entonces lo único que hago yo es ensamblar como tal. Entonces vamos a empezar el ensamblado. Como bien lo saben, siempre cuidamos lo que son los 90 grados. Tengo unas pequeñas cuadras de MDF que me sirven muy bien para poder hacer este armado. Primero empiezo con lo que es la clavadera neumática. Posteriormente meto lo que son los tornillos, ya sean en este caso que son MDF de 18 milímetros. Lo que yo ocupo son tornillos de pulgada y media, más o menos, o a veces pulgada 3/4, dependiendo, pero no menos de eso. Entonces con eso le doy el refuerzo al mueble para que aparte de los clavos y el pegamento, pues le dé una mayor estabilidad y un mejor agarre a lo que es el mueble. Entonces también me apoyo con lo que son las divisiones internas del mueble para poder fijarlo y no estar midiendo. Si observaron, puse lo que son algunas piezas, las que son mis divisiones internas. Con eso garantizo que la pieza quede exactamente donde tiene que ir. Y lo que hago es marcar con la escuadra la mitad de la medida del MDF para poder meter los clavos y no equivocarme. Creo que ya les había mencionado que en videos anteriores, a veces por no tener ese cuidado, a veces disparamos y el clavo pues sale por un costado. Y para evitar eso, pues mejor marcamos las líneas y garantizamos que el clavo quede exactamente en medio de la pieza y además también los tornillos queden de la misma situación, en la misma manera. Entonces armamos, como les observaron, ocupo las piezas para poder garantizar un mejor, les decía, un mejor acomodo, queda mejor el ensamblado. En este caso estoy colocando lo que son las divisiones, mido a la medida que yo requiera y después garantizo con las líneas que yo le coloco para que quede derecho y nivelado lo que es las repisas. Con la escuadra siempre cuido y garantizo que la medida sea correcta con lo que es la escuadra. De la misma manera se avellana, se meten los tornillos. Cuando se hace el acabado, siempre lo que hago pues es meter resanador ahí para que no se note donde dejamos lo que son los tornillos. En este caso también cuido mucho que cuando yo coloque las divisiones intermedias, cuido que me quede espacio para poder meter lo que es la clavadora. En este caso, si observaron, primero coloqué una división pequeña, posteriormente la grande y regresé con la otra pequeña. ¿Para qué? Para que me diera el espacio de poder meter la pistola y lo que es el taladro. Si hubiera puesto primero las dos pequeñas, probablemente al meter la más grande me iba a costar un poco de trabajo poder meterla. Les decía, siempre cuidamos que quede lo más alineado posible y reforzarlo con los que son los tornillos.
En este caso normalmente lo meto tornillos en la parte de atrás, en la parte de abajo, nunca por la parte de arriba, ya que es la cubierta y aunque le pongamos resanador pues puede quedar las marcas y entonces pues ya no tiene un buen acabado. Para este caso de la cubierta, como no quiero que se marque, como les decía, no quiero tener que meterle tornillos por encima, lo que hago le pongo esas pequeñas piezas de MDF encima del mueble como si fuera la tapa, pero para que posteriormente sobre esa pieza yo fije los tornillos por dentro y así no tenga necesidad de marcar la cubierta. Ahorita van a observar cómo fijamos la cubierta y verán la funcionalidad de los tornillos que les acabo de mencionar, o más bien dicho de las piezas que acabamos de colocar en el mueble para poder evitarnos perforar la parte de arriba. En este caso, para no hacer una doble tapa, porque si no ocuparíamos mucho más material y no tiene caso meterle una doble cubierta al mueble, pues son pequeñas tiras de MDF, en este caso son de 10 centímetros, con eso le da refuerzo y soporte. Y en la parte más angosta, pues busco un pedazo un poco mayor para cubrir la mayor parte y sobre todo en este lado a lo mejor si le metiéramos a la misma altura las dos tiritas pues no podríamos atornillarlo, por eso se observan, lo coloco justo a la mitad de la otra pieza para que me permita meter los tornillos, si no entraríamos en la dinámica de cómo colocar los tornillos. Entonces ya observaron, coloqué lo que es la cubierta, me apoyo les decía de las piezas de abajo, sobre eso es que coloco lo que es el restol, al igual que en los cantos del mueble, coloco lo que es la cubierta, la alineo y todo, garantizo que por enfrente estén bien, le meto los pequeños clavos con la clavadora neumática para poder garantizar que ya no se me mueva y posteriormente meto lo que son los tornillos por la parte de abajo. Alineo para que no haya ningún detalle. Entonces ya colocado, lo volteamos y terminamos de fijar las piezas. Entonces ya observaron, me apoyo, les decía, de las tiras de MDF que le metí en la parte de abajo para por ahí fijar los tornillos y no tener que marcar la cubierta. En este caso nada más meto unos clavillos para garantizar, sobre todo en las orillas, que no quede levantado. Haciendo eso, lo que vamos a hacer es el cajón. Si observaron en la imagen, este mueble lleva dos cajones, uno largo y uno pequeño, de la misma manera, con las escuadras de MDF. Garantizamos que tenga los 90 grados, la pistola neumática para poder fijarlos. En este caso los los cajones ya no le meto lo que son tornillos, ya que por la forma en pegarlos pues quedan bastante bien, es suficiente nada más con lo que es la clavadora neumática. ¿Por qué? Porque lo que es el fondo del cajón, eso es lo que me va a dar el soporte. En este caso ocupo yo MDF de 6 milímetros o MDF de 9 milímetros y con eso garantizo que le dé soporte y es más complicado que se pueda llegar a ver el cajón. Por eso es que ya no ocupo lo que son tornillos. En algunos otros videos, dependiendo del tipo de cajón o las dimensiones, a veces sí tiendo a colocarle lo que son los tornillos. Pero varía mucho dependiendo de cada trabajo. En este caso, no era tan necesario colocar los tornillos, por eso me es suficiente con lo que es el pegamento y con lo que son los clavos. Teniendo los dos cajones, lo que vamos a hacer es poner las corredoras telescópicas. Lo que yo siempre hago es exactamente a la mitad de lo que es el cajón, coloco lo que son las correderas, después le saco la medida al espacio para poder centrarlos. En este caso, me apoyo del taladro para poner los orificios guías y para taladrar lo que es el tornillo. Adicional a eso me ayudo de un punzón, un marcador. Con eso dejo la marca sobre el MDF para que me sea más fácil meter lo que es el taladro.
colocamos en ambos cajones. En este caso el fondo del cajón son 40, entonces ocupé lo que son correderas de 35 centímetros. Y de la misma manera centro el espacio que me queda para el cajón. Y sobre eso coloco las líneas para poder colocar la contraparte de las correderas telescópicas. Marco, me apoyo de la orilla de lo que es el mueble, le dejo un poquito menos de 1 milímetro de separación para que no pegue totalmente al mueble, sino al momento de cerrar los cajones le queda a veces un espacio de lo que es precisamente 1 milímetro. Entonces por eso es que digamos que meto la corredera casi 1 milímetro para con esto garantizar que el cajón cierre perfectamente. Atornillamos lo que son las correderas y el cajón siempre es mucho menor al espacio que dejo en donde se va a meter, precisamente para que no batalle yo y pueda llegar a rozar el cajón. Entonces si observan, meto el cajón y le queda perfectamente un espacio mayor en la parte de arriba del cajón, y con eso pues ya queda. Posteriormente a eso hacemos lo que es el trabajo en las puertas, hacemos las perforaciones. Después marcamos dentro del mueble. Como bien saben, lo que es las perforaciones las hacemos a 2.8 centímetros del canto hacia adentro, con una broca de 35 milímetros. Y en el mueble marcamos 3.7. Es donde vamos a colocar una línea para sobre eso marcar la contraparte de las bisagras. A lo mejor en un video más adelante les puedo explicar un poquito a detalle cómo lo hago yo para poder colocar estas bisagras. Fijamos las dos puertas. Los tornillos traen sus niveladores, las bisagras. Estas bisagras traen niveladores, tanto para mandarlo más hacia adelante, más hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Entonces normalmente lo que hago yo es si lo nivelo sobre mi mesa, pero prefiero nivelarlo en donde lo entrego, terminar de nivelarlo para garantizar que copie más o menos la forma del piso, y con eso las puertas no se vean descuadradas. Coloco lo que son las tapas de los cajones. En la parte de la separación de arriba, en este caso pongo MDF de 3 milímetros para garantizar que tenga ahí una separación entre la cubierta y lo que es la tapa del cajón. 3 milímetros para que se pueda deslizar fácilmente. Coloco, presento y lo sostengo con la clavadora neumática para que, les decía, no se me mueva la tapa. Y posteriormente, y de la misma manera que la cubierta, por dentro fijo los tornillos para que no haya riesgo de que pueda caerse. Hacemos el mismo proceso en el otro cajón. Colocamos resistol, posteriormente fijamos con la clavadora neumática y por último metemos lo que son los tornillos. Esto le dará un mejor agarre y un mejor acabado al no perforar por enfrente a los cajones. Lo que sigue es hacerle lo que es las perforaciones para las jaladeras. Bien pude habérselas hecho antes de montar el mueble, pero a veces cuando no son jaladeras centradas, sino quedan un poquito más arriba por comodidad para los clientes, prefiero hacerlo ya una vez elaborar el mueble para que no tenga equivocaciones. En este caso es MDF, necesitamos sellar los cantos, ya que los cantos es lo más complicado al momento de pintar, queda poroso y no tiene un buen acabado, ni es agradable a la vista. Entonces lo que últimamente he hecho es sellar lo que son los cantos con una masilla de nitrocelulosa, que es exclusivamente para este tipo de acabados. Sello bien todo lo que son los cantos, dejo secar, normalmente puede ser entre 3 a 4 horas, o en lo personal a veces lo dejo un día para otro para que quede bien. Una vez secado, lo que hago es lijo perfectamente con lija 220, 320 para que tenga una apariencia bastante buena y tersa. Posterior a eso, lo que hago es aplicar ya lo que es la pintura. Son dos bases de primer de chocolate, tanto adentro como afuera, de la misma manera en las puertas, en la tapa de los cajones. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado.
No olviden sus comentarios, sugerencias, algo que quieran que elaboremos. Pues no se diga más, nos vemos en la próxima.